Bueno, 36 minutos de las 10. Hoy es miércoles 26 de abril, el día del periodista, el día de la secretaria. ¿Y la doctora Blanco Velar fue secretaria alguna vez o no? ¿Alguna vez? Secretaria de Estado. Secretaria de Ministra. Estado. Claro, ministra. No, sí. Por supuesto. Sabemos y es una secretaría de Estado. Sabemos todos los cargos. Inclusive fue la primera mujer en candidatarse a la presidencia de la República. Así ¿verdad? Es. Por el Partido Colorado. Por el Partido Colorado. Que es una nota singular atendiendo lo tradicional que es el partido. Y bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué dirías, te tuteo, doctora, senadora, que también se postula a su tercer mandato, digamos, como integrante de la Cámara Alta a partir del 30? Hoy es el Día del Periodista. ¿Qué es la prensa? ¿Cómo funciona hoy la prensa acá? ¿Perdió credibilidad la prensa? ¿Cuál sería, digamos, tu visión de la prensa nacional en general y nacional hoy específicamente? Muchas gracias, Bruno. Antes que nada, bienvenida. Muchas gracias y buenos días, la amable audiencia. Sí. Un gusto compartir contigo esta charla. Y bueno, es, como decías, el Día del Periodista, un día muy importante. El periodismo es extraordinariamente importante en la democracia. El papel del periodista es clave para una función esencial en la sociedad, que es la de informar. Pero no solamente informar, la prensa informa, instruye y entretiene. Y eso es clave. Vamos a fijarnos en el aspecto para mí más relevante en la democracia, que es la información. La información es llevar al ciudadano lo que ocurre, el análisis de lo que ocurre, y es demasiado relevante. Yo creo que el periodismo nacional ha avanzado mucho. Hay personas muy respetables en el periodismo que han hecho carrera y han construido un itinerario en su vida como comunicadores que tienen una visión extraordinariamente clara respecto al papel que cumplen, porque evidentemente eso se trasluce en su accionar por una parte, y por otra parte en la relevancia que eso tiene en la formación de la ciudadanía. Aquí el problema es los intereses. No, lo que aquí tenemos que analizar es, aquí y en todo el mundo, la información tiene una doble dimensión. Por una parte es un derecho del ciudadano, pero por otra parte también es una mercancía. Porque claro, las empresas comunicadoras son empresas que quieren ganar dinero, y eso es absolutamente lícito, ¿verdad? Entonces, ¿dónde terminan los límites del derecho del ciudadano a informarse de lo que sucede en la realidad? Sin sesgos. Por eso, ¿dónde están los límites entre el derecho a informar sobre lo que sucede en la realidad y el afán de construir una opinión favorable hacia ciertas tendencias que están ligadas a los poderes que hay detrás de la empresa? Claro. Allí hay una ecuación que resolver, y se resuelve ¿cómo? En el marco de la libertad y de la ética del periodista. No hay otra manera de resolver sino es en el marco de la libertad y de la ética. ¿Y eso ocurre con los políticos también? Por supuesto, la discusión de los asuntos públicos, aquellos que hacen al interés colectivo, y en ese marco el protagonismo de quienes lo discuten y lo tienen que decidir, y la separación de sus intereses personales, que a veces pueden estar mezclados en esa discusión, lo resuelve la ética. Lo resuelve, para eso está la ética. La ética es clave para la construcción de una sociedad fraterna y justa. Y una ética de mínimos, por lo menos para convivir, es fundamental en una sociedad abierta y pluralista como la nuestra. ¿Y la ética conforma también la honestidad, o es parte de la honestidad el ser ético? Por supuesto.
La honestidad es un rasgo fundamental de una persona íntegra, honorable, creíble, que puede ser depositaria de la fe pública en su gestión, porque es creíble, es honorable y porque tiene condiciones éticas. La ética es fundamental para vivir. ¿Cómo estamos nosotros, doctora Blanca Ovelar de Duarte, que fue también una exitosa ministra de Educación, que por eso también la invitamos, porque tenemos que abordar ese ámbito tan importante, influyente y que está como que así rengueando acá en Paraguay? Bueno, todos tenemos que rehacer, pero ¿cómo está la ética en el sector político? ¿Cómo está el país en general? A 3-4 días de lo del domingo, digamos, en líneas genéricas, ¿fuimos progresando nosotros, nos estancamos o fuimos para atrás? ¿Cómo sería el análisis de una señora preparada como la doctora Blanca Ovelar? Gracias, Bruno. Realmente yo creo que nuestra sociedad enfrenta los desafíos de las sociedades posmodernas en todo el mundo. Hay nuevos desafíos. Nosotros, si revisamos nuestra historia y miramos la historia política y social de nuestra nación y tratamos de hurgar en ella y entender el hilo de la historia, vamos a reconocer que hemos ido avanzando. Hemos ido avanzando en cotas de mayor desarrollo, de mayor bienestar, pero en la contracara de ese avance también hay cuestiones inquietantes como hay en el mundo. Nosotros padecemos los problemas de las sociedades posmodernas sin haber todavía atravesado un proceso de modernización plena a partir de una industrialización extraordinaria. Que necesitamos. Nosotros que lo necesitamos y que yo creo que como nunca tenemos ahora la posibilidad de encarar. Porque siempre hemos hablado que teníamos la energía, que es clave, hoy es un problema central dentro de la discusión política en el mundo, el tema de la energía, y nosotros tenemos muchísima energía. Hoy se cumplen 50 años de Itaipú. Hoy se cumplen 50 años de Itaipú y hoy, por primera vez, podemos retirar toda la energía que tenemos, porque gracias a lo que se construyó en este gobierno, tenemos la capacidad de tomar la energía, porque antes estaba allí pero no teníamos mecanismo para poder usar. Ahora con las líneas que se construyeron, tanto de Yacyretá como de Itaipú, el Paraguay tiene la posibilidad de encarar un proceso de industrialización porque tiene para distribuir la energía. Podemos traerla, podemos tenerla, tenemos hoy las líneas para eso. Por eso yo tengo un enorme optimismo y para mí es un momento augural de un proceso de aceleración del desarrollo. Decía yo que nosotros enfrentamos los desafíos de las sociedades posmodernas aún sin haber pasado por un proceso de modernización. Conste que si entendemos la modernización como la racionalidad instrumental, el progreso técnico y la unificación por la vía del consumo, que es lo que ha caracterizado la modernización en el mundo, Paraguay ha tenido su marcha hacia ahí. Fuimos avanzando, probablemente con ritmos distintos. Yo quisiera acelerar en algunos aspectos, pero vamos despertando y vamos también construyendo ciudadanía. Y avanzó la corrupción también. Absolutamente. Y es mucho más visible también, porque hoy tenemos nuevos mecanismos de acceso y de circulación de la información. Estos elementos vienen a revolucionar. Yo creo que tenemos que avanzar hacia una mejor gobernanza. Tenemos dos elementos a favor, a mi criterio. Uno, la tecnología. La tecnología que hoy está al alcance del pueblo. Cualquiera puede acceder a un teléfono inteligente, a internet, y ahí yo tengo una ley que presenté de brecha digital que puedo explicarte, porque justamente creo que es un derecho que todos tengamos acceso a navegar por la autopista de la información. La libertad de conectarnos, por una parte. Y por otra parte, el aumento de los años de escolaridad. Va subiendo. Nosotros
hicimos una reforma educativa en el inicio de los años, del año 2000, de este nuevo siglo. Cuando cae la dictadura, nada ha sido más claro que entender que se tiene que encarar una reforma. Y se encaró con mucho entusiasmo, con un pluralismo inédito en la historia, porque el CARE, que era el Consejo Asesor de la Reforma entonces, estaba conformado por personalidades del ámbito de la cultura, de la ciencia, que respondían a diferentes tendencias políticas e ideológicas, pero todas se han sido capaces de encontrar mecanismos donde converjan sus intereses, sus visiones para sacar un proyecto de reforma. Gestar un denominador común. Así mismo, se hizo y con eso se ha avanzado en la escolarización del país. Cuando cae la dictadura, el promedio de escolaridad del paraguayo era 5,3 años. América Latina, si revisamos las estadísticas educativas, América Latina tarda en promedio 10 años para aumentar un año la escolaridad en promedio. Revisemos la historia de varios otros países. Eso yo enseño en Economía de la Educación, que es una materia que se da en el doctorado en educación, ¿verdad? Estudiar todo el impacto, la teoría del capital humano, la rentabilidad de la educación, etcétera. Y sobre todo la economía de la educación, que es una ciencia nueva dentro de la economía. Economía de la educación. Economía de la educación. ¿Qué implica? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Economía de la educación es el vínculo estrecho que existe de la educación en la conformación del capital humano y la construcción de la competitividad económica de un país. Pero eso se estudia con indicadores. ¿Y cuánto significa de rentabilidad escolarizar a todos en la primaria? Frente a no escolarizar, esa diferencia está muy, muy clara. Y así el aumento de los años de escolaridad asuman, pero esa es materia de otro debate. Lo que quiero apuntar es que si nosotros revisamos nuestra historia, venimos avanzando. Solamente que tenemos una cantidad enorme de obstáculos. Y para mí, el obstáculo más importante, cultural, es la incapacidad de construir consensos en torno a los temas centrales que hacen a nuestro desarrollo. Hay muchos palos en la rueda. Demasiado. Y esto de la reforma educativa, doctora Blanca Ovelar, ¿cuál es tu visión de la reforma educativa? ¿Hacia dónde, sucintamente, no vamos a entrar en esto ahora, pero para más o menos dibujar un actual panorama, hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué realmente habría que hacer con esa experiencia de liderazgo de un ministerio tan importante como el de educación, que lo manejaste muy bien y que justamente hasta ahora se te recuerda por ese manejo brillante, y te reuniste con colaboradores que te ayudaron en aquel momento, etcétera, etcétera? ¿Dónde estamos parados nosotros y por qué hay tanto encono entre las partes para una reforma educativa que hace rato debió ya de gestarse o de cristalizarse y ya dar el paso hacia adelante? Una de las cuestiones centrales para mí es que se entienda la continuidad del esfuerzo en un Estado que piensa y que proyecta en el largo plazo. Aquí vinieron personas a descalificar todo lo que se ha hecho y a decir esto fue un fracaso y ahora nosotros somos los que sabemos y vamos a hacerlo. La panacea. Y resultó que eso no es así. Hay que tener prudencia, hay que conocer. No se puede plantear un proceso de transformación educativa que es necesario sin haber estudiado antes qué pasó en la reforma y por qué no logramos todas las metas. Claro. Hay que decir, esto hemos proyectado como sociedad, llegamos hasta aquí. Lo que ahora vamos a emprender tiene que apuntar hacia aquí. Eso no se hizo. Se cortó, se ignoró, no se evaluó, solo se etiquetó de que todo fue un fracaso. Nadie sabe de dónde empezamos y hacia dónde nos fuimos. ¿Quién dio esa voz, digamos, negativa al respecto? Esa voz negativa surgió por claros intereses políticos de algunos ministros, algunas ONG. Lo que pasa, Bruno y audiencia, es que en la educación hay demasiadas voces. Hay demasiada gente que opina y fueron muchos ministros que se fueron a tocar de oídos.
También. Y se fueron a desafinar porque no conocen la partitura. Se fueron a desafinar. Se fueron a desafinar porque Está no muy conocen bien. la partitura. Necesitamos gente que lea la partitura, que tenga alta escuela y conozca el Estado. Muy bien. Porque alguien que solo escuchó hablar de la importancia de la educación se va y cree que puede ser ministro. ¿Por qué no ponen a un maestro, a un sociólogo, a un antropólogo como ministro de Hacienda? Que se animen a poner. ¿Y por qué no se Que hace se eso? animen a poner, a ver si ponen, no hubiéramos tenido nunca la estabilidad que tenemos, una estabilidad macroeconómica. Podemos discutir un montón de cosas a las cuestiones económicas, pero el Paraguay ha construido una ruta Sí. de previsibilidad. ¿Quiénes lo hicieron? Los que saben. Así también respeten el ámbito educativo y pongan a los que saben y no improvisen más ministros. Yo voy a pelear con el gobierno que venga, sea de quien sea, para que pongan gente Sí. que valen. Porque es ahí. fundamental la educación. Clave, no inventen, tienen que ser educadores con formación de Estado y no charlatanes de cualquier área que se van y tocan de oído y no entienden nada, destruyen lo que se hizo, desconocen la competencia de la gente que está, nombran a gente súper incompetente a dirigir programas sensibles, retroceden en avances sensibles porque ¿cuál es el problema Echan que por tenemos? tierra lo que se construyó. Echan por tierra lo que se construyó. Y en este momento uno habla con la gente, funcionarios del ministerio, esa es la desazón. Ellos dicen, hay mucha gente que está decepcionada y dice, mira, hace mucho tiempo que venimos arrastrando eso, que tenemos que ser dirigidos por gente que no es competente en la materia. Buena gente, yo no entro a discutir sus condiciones humanas y profesionales. Buena gente, pero que toca de oídos. Bueno, y como ministra de Educación, ¿cuál es nuestra? Entonces, ¿esa podría ser una falencia mayor? Para mí, la continuidad de los programas y por otra parte, un debate amplio. Hoy hay cuestiones más controvertidas. En primer lugar, decir lo siguiente. Ningún proceso de transformación educativa que se piense en un momento histórico tiene la capacidad de congelar la realidad. Eso se piensa para una realidad. Esa realidad social es dinámica. Entonces, una reforma educativa tiene que ser revisada 15 años después, 20 años después, y tiene que tener mecanismos de actualización. No es una única foto, ¿verdad? Claro, o sea, la transformación educativa hoy encarada es necesaria. Urgentemente. Es fundamental, es urgente, hay que revisar. Hay que revisar. ¿Y quiénes tienen que revisar? ¿Quiénes tienen que sentarse a estudiar a conciencia esta historia? Tiene que dirigir, regentear con solvencia y con técnicos de alta calificación el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación se vació de conocimientos. Sí. ¿Dónde están los técnicos de alta escuela del Departamento de Currículum? No sé. Yo conozco de memoria qué áreas teníamos fortaleza, en qué áreas éramos un poco más débiles. ¿Dónde están esos técnicos? Una gran cantidad ya se jubiló. Esa jubilación no fue ocupada por alguien de su misma área. No se cuidó ese detalle porque la gente que estaba ahí no sabía, por eso no cuidó. Entonces, una gran cantidad de gente se jubiló y la otra gente, mucha gente experta, está repartida por ahí haciendo tareas menores. Se debilitó la capacidad técnica. Cuando se inició la reforma, la capacidad técnica estaba en el ministerio, incluso en la universidad no teníamos el acompañamiento porque había más actualización en el propio ministerio con la gente que se formó, que se mandó a estudiar afuera, con los técnicos que se traían. Nosotros hicimos una reforma con la cooperación del Instituto Internacional de la Universidad de Harvard. Sí, yo me y allí acuerdo. se formó a muchísima gente. Recuerdo que una primera camada de lingüistas se formó con Delicia Villagra, que viene de la Sorbona, paraguaya, viene de la Sorbona, organiza una cooperación, conseguimos una cooperación no reembolsable, rindo un tributo a la memoria de Vicente Sarubi. Era ministro Vicente Sarubi entonces. Excelente. Se hace una cooperación y se forma la primera camada. ¿Por qué? Hicimos un mapa educativo, mapa sociolingüístico con la Universidad de Kiev, de Ucrania. De Ucrania. Entonces, es notable. entonces Rusia, ¿verdad? Hicimos un
un estudio extraordinario con lingüistas de la Universidad de Kiev en una cooperación que surgió, que fue no reembolsable, y ellos nos hicieron el Atlas Sociolingüístico, donde estudiamos todo el tema del guaraní. Eso como parte de un estudio mucho más profundo de la incorporación del guaraní en el currículum. Porque nosotros hemos ignorado por centurias nuestra condición de país bilingüe. Sí, claro. En la educación, lo que se reconoce en la Constitución del 92 y se emprende en la reforma del 94. Pero eso tenía un techo. Tenía un techo de debate porque solo teníamos guaraniólogos, o sea, expertos en la lengua. No tiene ningún sentido peyorativo lo de guaraniólogos, Sí, solamente entiendo. digo expertos en la lengua. Nosotros necesitábamos sociólogos, antropólogos urbanos, necesitábamos lingüistas para poder estudiar mucho más de fondo Y esa ustedes realidad. armaron ese equipo. Armamos esa capacidad. Armamos esa capacidad. Y los gobiernos que vinieron después, los gobiernos del MEC, diría decir, porque se sucedieron Sí. varios ministros, destruyeron toda esa capacidad, esparcieron. Qué Porque no lástima. conocen, pues. Qué lástima, qué lástima. Para lo Icuaba. Claro, qué lástima, porque pues, recién estabas hablando cuando tocamos lo de, así someramente, lo de los 50 años de Itaipú y esas líneas de conexión de este gobierno, dijiste. Sí, Y vos sos parte de este gobierno, Sí. o fuiste parte. soy parte. ¿Por qué a vos no te colocaron a la cabeza del Ministerio de Educación? Con No. toda la fortaleza. No, pero es muy simple lo que digo. No, que con el respeto del actual ministro, estoy simplemente aventurándome a decir esto. ¿Por qué con toda esa sapiencia, doctora Blanca Ovelar, vos no dirigís esta misma reforma educativa que hace falta? No me quieras crucificar, yo ya Porque- estuve allí. No, Yo pero ya estuve allí, he sufrido muchísimo. No, hemos tenido Ah, cuando eso. también Fonacide, sufriste. no teníamos nada. y bueno, ahora Y tenés bueno, todo estoy en eso. el Parlamento y desde ahí ayudo a la educación. Bueno, y va a estar en la doctora Blanca Ovelar, lista 1, opción 22, Sí. por su tercer mandato, sería, ¿verdad? Sí, el tercer periodo en el Tercer Congreso. periodo. Yo Eh. estuve del otro lado. ¿Y qué pasa, si peleé te con dicen, él. qué pasa si te dicen, vení, vos tenés que dirigir la reforma educativa, doctora no. Blanca, con un equipo, y vos elegís la gente con No, la no va a cual... suceder. Ah, ¿no? No. ¿Por qué? Muy difícil. Es muy difícil. Bueno, ¿y por qué? Porque tenés que consensuar con la gente del Partido Colorado, o la gente del Partido Colorado en sí tiene que consensuar Yo cuando contigo. fui ministra Ah, construí una institucionalidad y me enfrenté a la propia estructura del partido. Varias veces se fueron a pedir mi cabeza al presidente. Y Nicanor me daba su respaldo. Siempre porque te yo- respaldó. Me respaldó, siempre me respaldó. Primero con González Maqui, porque yo fui ministra en el gobierno de González Maqui ya. Y después con Nicanor. Y se iban y le decían cosas. Y recuerdo que nosotros iniciamos Becal. Yo envié a estudiar a 100 educadores afuera. Hicimos un proyecto llamado Líderes Educativos y enviamos a estudiar afuera. Yo quise enviar a Harvard. Y hablé con el director entonces de la Escuela de Postgraduación de Harvard, que fue el referente que estuvo en el 96-97 viviendo en Paraguay como responsable de la cooperación de Harvard con la reforma educativa. Y ellos no podían hacernos cursos en castellano. Entonces ese era un obstáculo bastante alto, ¿verdad? Y además era muy elevado el costo. Y dijimos, bueno, no vamos a hacer Harvard, vamos a hacer en las mejores universidades de Latinoamérica. Y le enviamos a la Alberto Hurtado de Chile, que es la Universidad Jesuita de Chile, que tiene una enorme experticia en política educativa. Muy buena, sí. Sí. Y a la Universidad de San Andrés de Buenos Aires con un acuerdo con la UNESCO, IIP, Instituto Internacional de Planificación Educativa, que tiene su sede de la UNESCO, que tiene su sede en Buenos Aires, y allí enviamos para gestión educativa. Política, que era el fuerte de la Hurtado, y gestión allá. Y formamos los 100 primeros. Y recuerdo que, por supuesto que nosotros elegimos a los mejores maestros, y muchos no eran colorados, la mayoría no. O sea, la mitad no, ponerle que la mitad no sé yo. Y me llama el presidente y me dice, usa mi encarnación, me elegí liberal, me metí la de Mundo Jamás, Nicanor Serenoy. Yo presidente por la cuestión de partidaria, hay criterio de selecciones. Namoingengo se upea porque se engó y botarle que tu privada. Le dije, no
no miro. La verdad, Bruno, yo nunca milité cuando estaba en la educación. Yo, por una coyuntura de mi partido, me eligen para ser precandidata a presidenta. Y cuando me eligen, y esto quiero hacer recordar a la ciudadanía, porque estos son gestos que hay que valorar. Por favor. El 20 de octubre yo tenía que renunciar, porque la ley me pide 6 meses antes de las elecciones que iban a ser el 20 de abril. Famoso 20 de abril 2008. Bueno, el 20 de octubre tenía que yo renunciar. Era ministra y el 24 de mayo en la casa de Argaña, ¿verdad?, con la presencia de Nelson Argaña, Nicanor anuncia que yo voy a ser la precandidata. Porque yo tenía buena imagen, salía eso así en las encuestas y el partido veía con amenaza la enorme preponderancia de Lugo, con todo el arraigo de la Iglesia Católica en la cultura paraguaya y con toda la aureola de santidad que él traía desde ahí, era un obispo. Entonces iba a ser difícil ese juego, y el presidente, que es inteligente y miraba lo que sucede en el mundo, dice, bueno, ahora es el momento de las mujeres, claro. Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil, y en Argentina se perfilaba Cristina como sucesora de Néstor Kirchner. Entonces dice, ¿por qué no en Paraguay? Y ahí se plantea mi candidatura. El 26 de mayo del 2007. Qué bueno. Y el 31 de mayo del 2007 yo renuncio. Porque justamente no quise contaminar esa campaña con mi gestión educativa. Mi gestión educativa ha sido de construcción de una institucionalidad y he luchado enormemente por la dignidad del maestro. Sí, yo sé. He formado a los maestros, establecí el examen en la competencia. Antes de ser yo ministra, ya estaba el examen de competencia, la competencia para los concursos, no competencia, los concursos para los cargos, pero eran solo de los antecedentes. Yo incluí el examen que, si es para una cátedra o un grado, es sobre conocimientos específicos de grado, y si es para un cargo directivo, la defensa pública en un atril de un proyecto de gestión. La que siempre... Eso metimos nosotros en el magisterio. Te apoyó y te ayudó, y yo creo que colaboró contigo más que dignamente, fue Nila López. Sí. Nila López era... fíjate, Bruno, que yo era ministra de Educación y Cultura. Te ayudó muchísimo. Siendo yo ministra... Porque ese era un ministerio integrado con la cultura. Yo inicié y pedí la cooperación internacional para que venga una experta, y vino una experta francesa a trabajar el proyecto de cultura. La creación de la Secretaría de Cultura, que tiene que ser Ministerio de Cultura. Tenemos un proyecto ya incluido en el Senado que hay que estudiar. La creación, la separación de cultura de educación ha sido mi iniciativa. Yo, siendo ministra, yo decía, esto se tiene que separar. Es demasiado grande. Yo vivía en el ministerio, llegaba a las 6 de la mañana y me iba a las 11 de la noche todos los días. En la misma bolsa, ¿verdad? Sí. Y Nila fue una fervorosa participante de ese proceso, porque ayudó mucho a la educación. Resulta que hay una natural simbiosis entre educación y cultura, porque el contenido de la educación es la cultura. Pero un ministerio de la gestión cultural era necesario. Es necesario. Ella era como la directora de fomento del libro. Sí. Sin vehículo, cargaba en cajas y llevaba a la terminal en un taxi. Alzaba sus cajas en un bus y de ese bus se iba a Cazapá. Amanecía y con ayuda de algunos jóvenes ahí bajaba su caja y así se iba en mismo. una plaza y hacía leer a la gente. Así. Pero qué admirable, Nila López. Le rindo un tributo a mi querida compueblana, mi ex maestra. ¿Cómo te quería ella? Sí. Bueno, vamos a avanzar rápidamente. Muy interesante esto. Por eso sostengo que vos deberías de liderar, o una persona como vos con la capacidad, colaborar, la ética, qué sé yo, liderar una transformación educativa a gran escala como amerita acá el país todo, y nosotros necesitamos eso con urgencia. El Partido Colorado, ¿cómo analizar un poco el partido, tu partido, el Partido Colorado, a escasos días de otra elección general? Porque vos pasaste por todo esto, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿y qué vivencias, digamos, comparten el paso a paso de la persona, en este caso, que se postula presidente?
qué uno siente, cómo uno tiene que relacionarse, hasta dónde uno puede dar ese paso antes de ser nombrado presidente, porque por todo eso vos pasaste, y te pones en la piel de esta gente que es también de tu mismo partido y que está peleando seguramente internamente y externamente por llegar con mayor caudal eleccionario al domingo, al 30. ¿Cómo se vive estos días previos a una general o unas elecciones generales? El Partido Colorado es un fenómeno social. Un fenómeno social de gran arraigo en la cultura paraguaya. El Colorado se emociona con su partido, se emociona con su polka. El Colorado ama a su partido y es fanático. Todo eso representa un potencial en la democracia. Por supuesto que también muchos colorados se desilusionan de sus líderes locales, que muchas veces, marcados por el sectarismo, no terminan de aglutinar. Nos falta cultura cívica para aglutinar, ¿verdad? Para aglutinar y entender que un proyecto político tiene que incluir a todos y que la unidad no significa unidad granítica ni uniformidad en el pensamiento, sino significa el encuentro de todos en función a un objetivo que es común, ¿verdad? El objetivo común tiene que ser la gobernanza en un país donde hay mucha desigualdad, donde hay historias de marchas y contramarchas hacia ese horizonte de una sociedad justa en el que todos tenemos que aportar. Y por supuesto que, Bruno, aquí y en todas partes, la democracia es un régimen de libertades donde los actores entran a jugar con los recursos que tienen. ¿Qué recursos intelectuales, emocionales, morales tiene uno para entrar a actuar como un autor en la democracia? Ahí tenemos de todo. Ahí tenemos de todo. Y en el Partido Colorado habemos buenos, malos y regulares. Y así como en todas las organizaciones. Y por supuesto que hay algunos colorados que cuando llegaron a un puesto público como producto de el apoyo popular y el usufructo de esa emoción, de esa riqueza que tiene el pueblo colorado en términos de su adhesión, su compromiso, su emoción, su fe en su partido, aprovechó eso, pero defraudó. Defraudó porque es un mal colorado. Un ejemplo, el gobernador que tuvimos acá, que en nombre del Partido Colorado gobernó Central, a mí me llena de vergüenza. ¿Sí? Cuando yo miro lo que hizo y si la mitad de todo lo que se dice es cierto, me muero de vergüenza y digo, caramba, no se pueden improvisar hombres de Estado. Los hombres de Estado requieren una formación y esa también es una gran deuda porque necesitamos una escuela de administración pública. Pero hay otro candidato colorado que se... en el Partido Colorado hay de pero todo y hay gente muy bueno este chico colorado, que por ser colorado, después del que vos estabas citando, por ahí tiene tiene esa cruz, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que él sea igual que el otro, que es una persona muy preparada, ¿verdad? Sí. Luis Fernando se llama. Luis Fernando. Y yo creo que... Y ha tenido una excelente gestión como intendente de Capiatá, que fue electo por una diferencia de 30,000 votos. Sí, por eso. Esa diferencia de 30,000 votos con el que fue el reelecto intendente Luis Fernando muestra a las claras que su pueblo... Capiatá le ha dado toda su confianza y valoró lo que él hizo. Es hijo de una maestra, es un muchacho excelente sencillo. Yo creo mucho en él. Yo creo mucho en él y él es excelente. Yo creo que muchos colorados cargan sobre sus hombros el desgaste que produce el ejercicio del poder de muchos años. Pero yo quiero que miren a los candidatos colorados sin prejuicios. Por supuesto. Miren su trayectoria. ¿El Partido Colorado va a salir victorioso el domingo? Va a ganar el Partido Colorado, Bruno. ¿Estás segura? Va a ganar. Va a ganar el Partido Colorado. Lo que se presenta enfrente no representa una alternativa que genere fe absoluta porque no hay tanto testimonio. Hay mucha gente buena.
como también de este lado. Yo nunca voy a descalificar a la gente, y mucho menos sin conocerle. Pero evidentemente no, el aparato... no existe el fervor. Si el fervor se basa solamente en Colorado, no. Grandes se equivocan. Y por eso se equivocaron tan grande al decir Partido Colorado nunca más. Sí. En el Partido Colorado habemos error. Craso error. En el Partido Colorado, entonces es una cuestión solo emocional. Yo les puedo contar las historias de los no colorados en la gestión del Estado, las historias desastrosas de los no colorados. Entonces no se trata del partido. Y de haber dicho Colorado nunca más, eso enfervorizó a los colorados. Yo creo que por eso incluso en medio de todas las circunstancias de encuentros y desencuentros, porque aquí tenemos que reconocer, el Partido Colorado es un partido tan grande que tiene un espectro de visiones incluso políticas que van desde la ultraderecha conservadora, entendamos, la propia hasta oposición, visiones más progresistas. Tiene la propia oposición ahí inserta. Clarísimo. Pero tiene una vocación de poder, ¿verdad? El candidato de mi partido no fue mi candidato a presidente de la República. Sí. El candidato de mi partido es el producto de una elección interna fervorosa, donde él ganó claramente. Mi candidato era Arnoldo Vince. Yo trabajé por Arnoldo Vince. Pero yo soy una persona demócrata. Yo soy una demócrata. Yo creo en la democracia como un régimen de libertades, porque la democracia tiene en la libertad el fundamento moral y filosófico para la organización de la sociedad en función a un proyecto de sociedad justa. Lo que necesitamos es construir el sentido de la comunidad justa. ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa la justicia? ¿Por qué somos demócratas? ¿Por qué no se inventó otro modelo? Ese es el modelo que se tiene en la sociedad occidental, ¿verdad? Y hay que perseguir y continuar. Y tenemos que allí tratar de encontrar el camino que perfeccione. Hoy va a estar en discusión y muy pronto este tema del voto preferencial. El voto preferencial es un paso que se dio para dar una mayor oportunidad al ciudadano a que elija. Pero en la contracara de eso hay otros problemas muy de fondo que vamos a tener que abordar, que es, en primer lugar, el tema de las cuotas de género, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres van a entrar en y justamente esa iba a ser mi consulta. ¿La presencia femenina en la política tiene influencia hoy o no? Y yo creo que es necesaria la presencia femenina. En mayor porcentaje. ¿Me podés poner ejemplos de mujeres que procuran masculinizarse para poder perdurar en la política porque copian los mismos patrones culturales del varón? Podés ponerme todos los ejemplos que quieras, pero nosotros somos la mitad de la humanidad. Y yo creo que en general... Interesante, la mitad de la humanidad. Somos la mitad de la humanidad. ¿Por qué no podemos ser la mitad del ejercicio del poder? Este poder ejercido siempre por varones. ¿Qué nos trae? ¿Por qué no probamos de tener una mayor presencia? Justamente. Yo miro los países escandinavos, algunas sociedades donde hay una clara preponderancia del liderazgo femenino, y me doy cuenta Italia ahora, por ejemplo, han avanzado hacia una sociedad más justa. La Unión Europea estableció, por ejemplo, el número de juezas como un pacto de avanzar a tener juezas mujeres y jueces varones y ir equilibrando. Chile tiene una ley electoral que no permite que ninguno de los dos sexos pase el 60%. En el extremo de los casos, un sexo va a ocupar 60% y el otro 40% en los colegiados. Nosotros hoy no garantizamos nada. Nosotros podemos quedar, y de hecho ya quedaron varias juntas municipales en las elecciones anteriores sin ni una mujer. Entonces, necesitamos tener más mujeres. Eso, ser mujer per se, no garantiza y no es un antídoto contra la mediocridad, la corrupción o la pereza. No es un antídoto. Pero si miramos la historia y las estadísticas en el mundo, aparentemente, y hay estudios que así lo demuestran, como el estudio de Gallup y de Latino Barómetro en América Latina, que la sociedad las percibe como más honestas, como más horizontales, honestas, liderazgos más compasivos y con mayor honestidad. Claro. Sí. Entonces, eso tenemos que
tenemos que tratar de que vaya creciendo y eso se va a ver también en la medida en que más oportunidades. Porque ya dije... Supongamos que vos hayas sido la presidenta en aquel momento. ¿Cómo hubieras encarado, vos, mujer, cómo hubieras encarado someramente nomás un nuevo periodo gubernativo desde la perspectiva de la mujer? O sea, vos potenciarías qué tipo de andamiaje, por ejemplo. Y ningún fanatismo por solo la condición de mujer. Mirar la competencia, mirar la capacidad. Tampoco soy feminista. No tengo ese feminismo a ultranza de exigir. No, mirar la competencia, pero sí dar oportunidad a las mujeres. Porque aquí, en nuestro país, pasa un fenómeno. Muchas mujeres que entraron en la política, que llegaban al Congreso y se les metió en la lista porque eran la esposa de, o la... Sí, no precisamente por su militancia. Hay mujeres brillantes que no han tenido oportunidad y yo miro en mi partido y miro en los otros partidos también. Hay mujeres preparadas. Y vos mirás las que llegaron al Congreso, muchas sí, producto de una clara militancia, pero otras a medias. Más bien por su cercanía, su afición, a ciertos líderes masculinos. Eso es natural en un proceso, es natural. Pero yo creo que hay que ir afirmando el liderazgo femenino. Y no me preguntes qué iba a hacer como presidenta porque me iban a matar en poco tiempo. Porque iba a tomar medidas firmes en algunos temas donde hay una preponderancia de interés y me hubiera matado. A ver, ¿qué medidas tendría que... Vamos a hacer hipótesis. No, ya sé, pero ¿qué medidas tendría que tomar? Todo lo que podamos decir, Bruno, respecto a lo que hubiera hecho son puras especulaciones. No lo que ya hubieras hecho. Lo que tendría que hacer el que suba este domingo, porque el que sube va a estar con las manos atadas por la parte económico-financiera, lo de adentro, lo de afuera. Hay muchísimas cosas que recomponer. Para mí todo el país tiene que ser recompuesto, se dice, ¿verdad? ¿Cuáles son los andariveles por los cuales tendría el nuevo mandatario que dirigir su mente, su corazón, su destreza, su habilidad, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son los sectores más sensibles, por ejemplo, que tienen que ser reestructurados? Yo creo que una cuestión clave es elegir correctamente a los colaboradores. Y esa elección correcta pasa por un conocimiento del sector, ¿verdad? Hay que elegir sin cuestiones ligadas a los afectos, sino más bien poner criterios. Por ejemplo, un presidente no hace todo lo que quiere, porque el que gana no ganó todo. Ganó todo. Claro que no ganó todo. El que gana tiene una parcela del poder y puede dirigir, pero lo tiene que hacer consensuando con el otro sector. Y en ese marco va a tener que dar algún ministerio a un sector que le va a cooperar en el Congreso, por ejemplo. Pero tiene que poner criterios. Yo vi sufrir a muchos presidentes con ministros a quienes ellos no hubieran deseado. ¿El amiguismo, por ejemplo? No, y el amiguismo es un tema cultural muy fuerte que hay que desterrar. Eso está arraigado. Yo eso sentía como en la conciencia del funcionario público. Recuerdo que yo tenía una persona que era súper crítica y yo era directora nomás del ministerio, y una experiencia no me te iba a contar. Era directora del ministerio y tenía una de las que no me quería, una directora que no me quería. Una jefa, yo era su jefa, ella era una subordinada, pero no me quería. ¿Dónde podía? Ay, esta directora que vino, bla, bla. Y los compañeros sabían eso y venían a contarme, pero yo trataba de no contaminarme con eso. Yo soy una mujer de Estado, yo tengo una formación de Estado. Y después viene una invitación, porque ella era conocedora del ámbito de las nuevas tecnologías. Viene una invitación para un curso y dije, yo va a ir fulana. Y saltan mis colaboradores cercanos, me dicen, ¿cómo le va a mandar si ella está...? Pero ¿qué importa? Claro. Ella es la que sabe. Qué fabuloso. Ella es la que se tiene que ir porque ella es la que sabe. La boca, entonces. Ella es la que sabe. Y vino a agradecerte. Aprovecha. Sí, se convirtió en mi amiga, dejó de hablar mal de mí. No, ¿por qué? Bueno. Porque yo le dije, pero nosotros tenemos que aprovechar el talento. En este país, donde tenemos tantos desafíos, donde no tenemos todos los recursos humanos formados, donde si traemos a todos los que saben aún falta.
¿Cómo vamos a por sectarismo y por pequeñeces y por cuestiones emocionales de mi pequeñez humana? Vamos a excluir a alguien. Claro. Vamos a convocar a todos los que saben, ¿verdad? Fabuloso. Pero eso significa ser estadista. Eso significa ser estadista. Y eso, Bruno, no se discursea, se muestra en la práctica. Muy bien, eso significa ser estadista. Un estadista mira cómo convocar todas las fuerzas y la apertura. ¿El representante de tu partido es un estadista o puede llegar a ser un estadista? El candidato a presidente. Candidato, sí, representante ahora político para el 30. Confío en su capacidad. Creo que es joven. Si se rodea de buenos asesores que le ayuden a pensar correctamente la realidad, yo creo que él puede ser un gran presidente. ¿Verdad? Bueno, muchísimas gracias, doctora Blanca Ovelar. Realmente una ponencia fabulosa que es señora que sabe, doctora en psicología, magíster en educación, licenciada en psicología, orientación educacional, orientadora educacional y vocacional, profesora de educación primaria. Esa es mi información. Dios mío, un montón de medalla de oro también de la Presidencia de la República. En 2 cursos, en 2 ocasiones. Nació en Concepción y bueno, es una representante de esa zona del norte que estuvo mucho tiempo postergada esa zona, ¿eh? Sí. Y yo ahora le agradezco mucho a Marito, que hizo mucho por Concepción. Sí. Marito hizo solamente unidades de salud familiar, triplicó lo que existía y construyó nuevo a todos los que ya existían, que estaban en casitas viejas, construyó nuevo. 54 unidades de salud familiar en el departamento de Concepción. Y construyó rutas de todo tiempo y acceso y asfalto como nunca se hizo antes. Han quedado cosas en el tintero que estaban en el plan, pero la pandemia también frenó bastante. Este gobierno que se va enfrentó una tragedia mundial como fue la pandemia. Y nosotros salimos airosos, porque si nosotros comparamos nuestro desempeño con otros países, yo vi en la televisión chilena, ¿verdad?, que ellos hablaban de Paraguay y mostraban su población y realmente mostraron cómo afectó la pandemia y dijeron que bien hicieron los paraguayos. En el Perú hubo, sin contabilizar el subregistro que dicen ellos que hubo en la montaña, hubo 240.000 muertos por la pandemia. 240.000 muertos. Si proporcionalmente a su población, ellos tienen 28 millones de peruanos, nosotros somos 7 millones. Si proporcional a ese número, nosotros teníamos que tener mucho más muertes. Realmente en el Paraguay no nos hubiéramos asombrado con 45 a 50.000 muertos. Nosotros tuvimos 18.000. Y lamentamos tanto la muerte de esos, pero esta fue una tragedia mundial. Y realmente las medidas que se tomaron, el ministro Mazzoleni, la audacia de un gobierno que tomó, por ejemplo, cerrar todo de entrada, eso nos impidió que la primera oleada ya lleve unas cuantas vidas. Nosotros en la primera oleada, en el 2020, casi no tuvimos fallecidos. En la segunda sí tuvimos 2021. Pero eso ha golpeado en el mundo. Y yo creo que hay que valorar lo que se ha hecho bien. A marcha forzada, el sistema de salud se fortaleció en el Paraguay. En términos de nuevos hospitales, se están haciendo 2 hospitales similares al hospital de Itagua. El hospital de Itagua se hizo en la época de la dictadura. No puede ser que en la democracia no hayamos hecho otro grande. No hicimos en toda la democracia. Ahora se están haciendo 2. Uno en el Gran Hospital del Sur, el Gran Hospital de Coronel Oviedo, y se proyecta el Gran Hospital del Norte en Concepción. Qué bueno. Pero todo eso, Bruno, todavía es insuficiente. Pero no nos va a alcanzar el recurso y no nos va a alcanzar el remedio oncológico y para las enfermedades catastróficas y todo, si no somos capaces de revisar nuestra estructura tributaria. Un país con 10% de presión tributaria es inviable. Un Estado social de derecho es inviable. Hay que revisar, hay que ampliar la base imponible. Los que tienen mucho tienen que pagar más impuestos en el Paraguay. Esto cae súper mal. La gente toma
Es una afrenta. Pero yo estoy diciendo es una realidad. la verdad. Estoy diciendo la verdad. Tenemos que reducir la evasión. Tenemos que revisar el tema de las cuestiones imponibles a las bebidas azucaradas, al tabaco. Tenemos que revisar el impuesto a la renta. A las telecomunicaciones también. Tenemos que revisar. Yo no quiero marcar un solo sector, pero aquí, con 10% de presión tributaria, con la historia de que eso atrae las inversiones, nosotros no vamos a tener un Estado social de derecho. El dinero para la educación no va a alcanzar. ¿Cuál va a ser el cambio en un nuevo gobierno colorado, según Blanca Ovelar? ¿Cuál va a ser? ¿En dónde se notaría un cambio a partir de ahora? Porque todo esto que está diciendo, yo creo que la gente más pensante de tu partido, que es enorme, está pensando justamente y analizando. ¿Dónde radicaría ese cambio anhelado por parte de la ciudadanía? Porque todo el mundo queremos el cambio, no saben de qué se trata ese cambio. ¿Por dónde habría un cambio, según vos? Y yo creo que en la afirmación de los caminos trazados, en términos del aprovechamiento. Decía yo que en este gobierno se construyeron las líneas para traer la energía de Yacyretá e Itaipú. ¿Dónde se va el cambio? Si se promueve una política de incentivos para la industrialización. Sí. Ya tenemos la energía acá al acceso. Podemos estirar en nuestra fábrica. Pero necesitamos que el Ministerio de Industria y Comercio facilite los procesos. Esa ventanilla única funcione. Necesitamos que se abran las industrias y necesitamos que el gobierno le dé luz. Una industria requiere una gran inversión. Vamos a darle 1 año de gracia, 2 años de gracia. Vamos no tocarle, no cobrarle impuestos. Porque tiene que tener espalda muy ancha pues para aguantar. Y algunos que son medianas nomás empresas necesitan ese tiempo de un Estado solidario que les cuida como empresario. Porque yo te voy a decir una cosa, y esa es una diferencia radical en la ideología de mi partido. No hay prosperidad posible si no hay un sector privado pujante, creativo, trabajador, que da empleo. No hay posibilidad, no hay crecimiento. Revisemos la historia de la humanidad. ¿Quién ha desarrollado su economía? ¿Quién ha promovido que la gente viva mejor? Solamente los estados que han estimulado que la iniciativa privada prime, claro, que florezca, que trabaje la gente. Nosotros creamos el FOGAPI, el Fondo para las Pequeñas y Medianas Empresas. ¿Cuál puede ser un cambio? Que este gobierno que venga fondee todavía mucho más eso. Y que a muchísimas más empresas con menos burocracia le llegue la plata para aguantar. Porque cuando se invierte hay que tener tiempo para aguantar. Y en eso necesitamos no un Estado gendarme. Necesitamos un Estado solidario. Solidario, que ayude. Venga que y nos ayude. Escuche. Necesitamos un banco de fomento que más rápido me dé el crédito. Que cuando yo presento todo y me vean que soy un emprendedor, pues antes que me descapitalice me dé el crédito. A veces la burocracia puede ir pucuetereí. Yo conozco empresarios laboriosos que amanecen en su empresa y que piden un crédito y tarda demasiado. Esas son las cuestiones claves para el cambio, para generar prosperidad. Muchísimas gracias, doctora Blanca Ovelar. Y bueno, mucha suerte. Blanca Ovelar se postula a la senaduría. Opción 22. Opción 22, la opción de los lista dos 1. Patitos. Así es. Fácil de recordar. Claro, también. 22, lista 1, Blanca Ovelar. Qué señora fabulosa, que tiene que seguir estando ahí en el Senado, por supuesto, a partir del domingo.